Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia y nuestro lente lo enfocamos hoy en Bolivia porque estos son los hechos. Tras conocer los resultados del referendo que niegan la posibilidad al presidente Evo Morales de reelegirse una vez más en medio de una conferencia de prensa, el enviado especial de NTN 24 La Paz, Jason Calderón, le formuló la siguiente pregunta al mandatario. Presidente, le pregunta a Jason Calderón del canal internacional NTN 24. ¿Usted, tras este resultado, se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? Se lo pregunto porque en otras ocasiones, por ejemplo, como en Venezuela, el presidente Hugo Chávez perdió un referendo en el 2007 y luego intentó a través de una enmienda constitucional reintentarlo y modificó la constitución y logró la reelección indefinida. A partir de este momento usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederla a alguien de su mismo partido. Y esta fue la respuesta del presidente Morales. Acabo de decir, respetamos el resultado del referéndum. ¿Alguien más? El debate. ¿Está el presidente Morales evadiendo dar respuestas concretas a preguntas puntuales, como en este caso, y buscará en el futuro otras alternativas para lograr su permanencia en el poder? Hoy lo debatimos aquí en Zoom a la noticia. Y enfocamos también nuestros lentes en Estados Unidos, cuando estos son los hechos. En un último intento por cumplir una de sus promesas de campaña, el presidente Obama presentó un plan para cerrar Guantánamo y transferir a cárceles de terceros países de Estados Unidos a 91 prisioneros. El plan que estamos presentando hoy no es solo cerrar la cárcel de Guantánamo, no solo saber lo que haremos con los detenidos, que es una situación muy compleja. Esto es cerrar un capítulo en nuestra historia. ¿Por qué a pocos meses de terminar su periodo el mandatario decide correr el riesgo y al fin propone un plan concreto para el cierre de la prisión? ¿Tendrá esta propuesta ahora sí un costo político o como le queda tan poco tiempo, más bien es el momento? Mientras Obama utilizaba argumentos en contra de la existencia del penal, republicanos y aspirantes a la Casa Blanca ya hicieron evidente su rechazo, manifestando que la propuesta es ilegal y que tiene suficientes votos en el Congreso para rechazar la iniciativa. Con estos dos temas comenzamos. Bienvenidos. Y empezamos nuestro primer tema de debate con la pregunta que invitamos a responder a nuestros televidentes a través de las cuentas que aparecen en su pantalla, nuestra cuenta en Twitter, @NTN24Zoom. La pregunta es la siguiente. Tras los resultados del referéndum, Evo Morales ¿podría acudir a otra alternativa para lograr su reelección? Lo vimos al inicio, el presidente Evo Morales optó por no contestar sobre si realmente va a dejar el cargo definitivamente en el 2020. Una evasiva que siembra un manto de dudas sobre una posible estrategia, como se hizo en Venezuela, para reformar la Constitución y buscar la reelección. A la pregunta sobre un posible sucesor, el mandatario respondió de manera tajante, aunque los bolivianos cerraron la puerta a la reforma mediante el voto popular. La batalla, el mismo Evo lo ha dicho, parece no haber terminado. Evo Morales evitó responder al enviado especial de NTN 24 en La Paz, que le preguntó si abandonaría la presidencia en 2020. Presidente, le pregunta a Jason Calderón del canal internacional NTN 24. ¿Usted, tras este resultado, se compromete a abandonar el sillón presidencial el 2020? A partir de este momento, usted puede decirle a los bolivianos que se va de la silla presidencial para cederla a alguien de su mismo partido o de la oposición. Acabo de decir, respetamos el resultado del referéndum. ¿Alguien más? A la pregunta de otro periodista sobre un sucesor para las próximas elecciones, esta fue la respuesta de Morales. No es momento para hablar del sucesor. Quiero que sepa, hay mucho tiempo para eso. En un agónico escrutinio oficial, al 99,72% de las actas computadas, el no alcanzó el 51,30%, frente a un 48,70% del sí. Se trata de la primera derrota electoral directa de Morales en una década. Analistas políticos comparan la campaña de Morales con la del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, quien en 2007 perdió el referéndum para reformar la Constitución. 2 años después, por medio de una enmienda constitucional, logró la reelección indefinida. ¡Ha ganado el sí! Con este panorama, hoy quedan más preguntas que respuestas. ¿Buscará Evo otra alternativa para lograr otro periodo presidencial? Ahora será que hemos perdido una batalla, pero no la guerra.
Se ha ganado una batalla, pero no la guerra, lo ha dicho Evo Morales, y vamos a entrar a debatir ese tema. Saludos desde los estudios de NTN 24 en Washington a Gonzalo Abarca, el expresentador de Foro Interamericano de La Voz de América. Desde Cochabamba, Bolivia, saludo a Arturo Murillo, senador por el Partido Unidad Demócrata, jefe de la bancada opositora. Y desde Santa Cruz, Bolivia, se encuentra Edwin Tupa, exdiputado por el Movimiento al Socialismo Más. Señores, un gusto tenerlos aquí en Zoom a la noticia y en NTN 24. Bienvenido. Gonzalo, me gustaría empezar con la visión desde Washington a la pregunta que le hizo nuestro enviado especial para que defina si realmente entre hoy, 2016, febrero 24, hasta el 2019, cuando serán las próximas elecciones en Bolivia, podría haber o existir para Evo Morales otras salidas u otros pasos para realmente lograr esa reelección indefinida. ¿Lo hay? ¿Hay otra salida para él? Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Andrea. Un saludo desde Washington para ti y todos los televidentes de NTN 24. Mira, te digo, hay efectivamente otras salidas. El presidente, precisamente Evo Morales, tiene una serie de herramientas que puede utilizar para continuar su deseo de mantenerse en el poder. Los bolivianos, sin embargo, han dado un no rotundo. Aquí en Washington, ya las varias organizaciones, entre ellas Human Rights Watch y también el Centro para los Estudios de Latinoamérica, ha dicho de que lo que el presidente Evo Morales está haciendo es ni más ni menos una copia, y bastante burda, por cierto, lo que dicen ellos, de lo que hizo el presidente Hugo Chávez. Lo que se necesita en América Latina es la alternabilidad en el poder de acuerdo a estas instituciones. Hay nuevos líderes, nuevas generaciones que tienen. Evo Morales, recordemos que llegó al poder como un líder verdaderamente nacional, aborígena, que llegó con una visión muy interesante, muy socialista, refrescante si se quiere. Lamentablemente el sistema empieza a carcomerlo. El pueblo ha dictado que él no debe continuar en el poder, y es más, que por cierto, muy buena la pregunta del enviado de NTN, porque fue precisa, fue concisa, pero hay más. Esto, lo que han dicho los bolivianos, no es en realidad un rechazo a la continuidad del poder del presidente Evo Morales, es un rechazo a su programa de gobierno, a pesar de que él dice que no es así. Es, de acuerdo a los think tanks en Washington, a los centros de pensamiento, un rechazo a su gestión, que ya ha caído, de acuerdo a estos, en corrupción, en gollerías, en otorgar licencias gubernamentales de muchos millones de dólares a sus amigos más cercanos. Señor Tupa, bienvenido y gracias por acompañarnos. ¿Concuerda usted con lo que dice el señor Abarca? Y también quiero preguntarle a usted, que hace parte del partido de Evo Morales, es decir, con este no que gana en este referéndum en Bolivia, ¿hay certeza de que lo que se busca es un heredero, un sucesor de Evo Morales, y que no habrá en este camino otras llamadas a referéndum para cambiar la Constitución y lograr una reelección? ¿Realmente vamos a ver un Evo Morales hasta el 2020 en este caso? Bueno, muy buenas tardes, querida Andrea Bernal. Un saludo cordial a todos los televidentes. Definitivamente, yo no comparto mucho con la opinión del panelista que está en Washington, por la misma razón de que el presidente Evo Morales no fue derrotado, la consulta no fue una derrota contundente, como lo dice. Ganó por muy poco, uno. Dos, el presidente Morales, en las últimas encuestas de apoyo a la gestión pública del país, tiene el apoyo del 57% de la población a la gestión. Otra cosa es el tema de la consulta popular que se dio, ¿no? En la cual obviamente el presidente ha sido muy cauto, muy serio, de que va a respetar la voluntad popular del pueblo. Y lo afirmamos y lo reafirmamos aquí, porque sabemos que tenemos una derecha totalmente descuartizada, que no hay un líder claro. En el momento de las elecciones, la oposición se va a dividir en 1000 pedazos, y segundo, no tienen un programa de gobierno serio alternativo al movimiento al socialismo, y tercero, ¿no?, de que lamentablemente es muy misturado la derecha y no tiene la estructura monolítica sólida que casi llegamos al 50% en esta elección, que han sido los militantes claros que han apostado sigue por la continuidad del presidente Evo Morales con la consulta del CIEMO. Por lo tanto,
al no tener estructura la derecha, al estar ahora se unieron simplemente por la no modificación a la Constitución Política del Estado, y que muchos militantes del movimiento socialismo también lo hicieron con seguridad. Sin embargo, queremos recordarles, eso no les faculta. No pueden atribuirse la derecha recalcitrante de Samuel Doria Medina, de Tuto Quiroga, los dinosaurios de la política que nunca lograron el éxito político en sí, o ahora quieren atribuirse dueños de la victoria. Okay. Aquí hay un montón de análisis que se podría resaltar. Sí, sin duda alguna, porque, senador Murillo, bienvenido. El país está dividido y lo vimos justamente en esa torta de resultados entre el no y el sí en este referéndum. Sin embargo, senador, sería un error creer que el gobierno de Evo Morales está herido de muerte, ya que todavía le queda vida, son casi 4 años de gobierno, apoyo lo tiene, lo hemos visto, casi la mitad del país, y todavía hay recursos. Bienvenido. Buenas, Andrea, es un gusto saludarte y un saludo a toda la audiencia de TLNT. Gracias. A ver, lo primero que hay que precisar, Andrea, es que la oposición no se está haciendo cargo del triunfo del no, porque no es así. El que ha triunfado aquí ha sido el pueblo. Aquí ha habido una pelea desigual, Andrea. No ha sido una lucha política de partidos esta. Ha sido del poder encabezado por el señor presidente Evo Morales con el pueblo. El presidente Morales ha usado todos los recursos que estaban a su mano como presidente que es, como ser aviones, vehículos, helicópteros y los dineros de los bolivianos, para poder llevar adelante una campaña para buscar la reforma constitucional solamente para su beneficio y el beneficio del vicepresidente. La población se ha puesto al frente. Nosotros los políticos hemos dado nuestra posición y hemos dicho que puede ser legal el referéndum, pero es absolutamente inmoral, porque no puede un político modificar la Constitución sobre lo que ha jurado para su beneficio personal. Y el pueblo se ha pronunciado. Y no se ha pronunciado Andrea, con el escaso margen que muestra los resultados finales del 4% o algo más. Es mucho más. Yo estimo que está entre 10 y 15%. Lo que pasa es que se ha hecho un fraude monumental en las áreas rurales, se ha obligado a la gente a votar, se ha tratado de doblar el sentimiento del pueblo y por el control que sí hemos hecho los partidos políticos con las estructuras que tenemos, hemos logrado que aquel fraude no se consolide. Entonces, lo primero es que hay que decir, este triunfo es triunfo del pueblo, no es triunfo de ningún partido político y ninguno nos hemos atribuido. Lo segundo, el presidente Morales tiene su capital político, nadie está atrás de tumbarlo, solamente está atrás de que se respete la Constitución, que cumpla su mandato y se vaya cuando termine. Es más, él puede volver al poder después de 5 años de descanso, así lo manda la Constitución. Los que lo han rodeado al presidente y lo han hecho emborrachar con el poder y le han dicho que el pueblo no quiere que se vaya y hay que modificar la Constitución, sea como sea, para quedarse, es la rosca corrupta que le está robando al pueblo de Bolivia y por eso el pueblo de Bolivia ha votado por el no. Porque claramente uno jura con unas reglas de juego y no puede cambiarlas a mitad de un partido. Claro, sin embargo, Gonzalo, ¿por qué no aclarar que él realmente va a llegar hasta el 2020? Y también aclarar y empezar a hablar de un sucesor. Este es el problema de los caudillos, que no solo pasó, y ya lo vimos en Argentina, pasa en Ecuador, donde no hay un líder que pueda aún postularse o reemplazar a Rafael Correa. Lo vimos en Venezuela y ya vemos cuál es el resultado. Es decir, ¿por qué no hablar de ese sucesor? ¿Porque no lo hay tampoco? No lo hay, efectivamente. Recuerda que muchas veces cuando la figura del caudillo, bueno, en este caso, como lo has mencionado muy bien, en varios países latinoamericanos, la figura del caudillo verdaderamente pesa fuertemente en el país y todo se concentra en él. La oposición, por consiguiente, tiene una tarea muy difícil y es una oposición con guerras intestinas, con pequeñas guerras entre ellas. Lamentablemente no está surgiendo un candidato fuerte, un candidato único que pueda unificar esa oposición. Es algo que el presidente, obviamente el presidente Evo Morales no tiene ningún interés en que pueda unirse la oposición, pero él personalmente tiene que dejarle un legado importante a su Bolivia querida.
y es respeto a la Constitución y finalizar su mandato de manera digna, cumpliendo sus promesas y no instaurándose en el poder, porque lamentablemente en América Latina tenemos este tipo de caudillos autoproclamados y que se creen sucesores de por vida de una política que al principio empezó bien, empezó a deteriorarse y al final verdaderamente viene a ser un desastre, y ya estamos viendo los resultados. Políticamente no hay líder. Bolivia es un país que necesita, es un país importante en la comunidad internacional. Estamos cayendo nuevamente en el caudillismo y no tenemos un líder en la oposición en este momento. ¿Le quita el sueño eso, señor Tupa, a su partido, al gobierno, a Evo Morales, a los seguidores de Evo Morales? ¿Le quita el sueño saber quién podría ser ese sucesor, ese heredero? No, para nada, no tenemos absolutamente más, al contrario, vemos que tenemos varios líderes internos. Otra cosa es que tenemos 4 años para pulir de quién va a suceder al presidente Morales, ¿no? Y entre ellos hay una nueva generación, reiteramos, somos jóvenes todavía y muchos de nosotros que vamos a tener que pulir. La pregunta es también, ¿no? La derecha, ¿cuál va a ser la figura? No hay, no la tienen. Tenemos estructura, ellos no tienen estructura, por lo tanto nosotros nos vemos con serias ventajas y el presidente obviamente va a estar al lado nuestro en las campañas y en la próxima elección va a estar encabezando, donde hablaremos de estructura nosotros en el país, pero también hablaremos de gestión, cosa que no tiene absolutamente nada la derecha. Estamos tranquilos, por eso el presidente Evo Morales, a nadie le gusta perder, absolutamente a nadie, con seguridad. Sin embargo, nosotros no vemos que ha habido una confabulación, una guerra sucia a último momento, y obviamente también hubo mala estrategia por parte de nosotros de no saber, obviamente, victimizarnos frente a la guerra sucia. Eso pasó, hay que reconocer. Sin embargo, nosotros nos vemos con mayores fortalezas que la derecha neoliberal en nuestro país, con seguridad y de lejos. Vamos a presentar seguramente 2, 3 años, faltando un año, con seguridad vamos a presentar quién va a ser obviamente el sucesor o la sucesora del presidente Morales.